Cuando a mí me tocó dejar ese niño a los 3 meses, señores, yo duré una semana llorando como que a mí me habían matado una gente. Y yo tengo que dejar este trabajo porque ya yo no lograba compaginar el hecho de la satisfacción y la felicidad que me provocaba mi hijo versus lo que me estaba provocando de repente el trabajo. Luego entró en una depresión postparto que me vine a dar cuenta a los 5 meses porque ya como yo era una madre experimentada, tú supiste que yo hice mi vida normal y yo ese deseo de no pararme de la cama, ese no dormir, empecé como con un nivel extremo de cuidar a la niña, con miedo de que la niña se me fuera a morir. Síntomas de que yo estaba en una depresión postparto. Ya esas herramientas que tú le puedes dar a esa madre emprendedora que lo hace todo, que es un pulpo, para tener un negocio un poco más sostenible, automatizado y que dependa menos de ahora yo me encuentro en otra etapa totalmente diferente, donde tengo 6 niños que van creciendo, que van demandando tiempo y mi jornada laboral son 4 horas. Lo que yo no hice en 4 horas no se va a hacer, no importa. Esta etapa yo la estoy viviendo, sufriendo. Yo tengo 8 meses sola, tranquila, esperando en el Señor, no esperando que mi ex esposo regrese, sino confiando y viviendo. Que hoy yo quiero llorar, yo lloro. Y si hoy el proceso de aceptación más grande para mí fue entender que mis hijos van a sufrir. Y fue entender que el mismo esposo que me tocó a mí fue el mismo papá que le tocó a ellos. Y entender que la historia de ellos yo no la voy a poder cambiar. Del fracaso a la fortuna podcast. Conversaciones reales y profundas con mamás sobre negocios y dinero. Para mujeres abundantes. Hola, mi nombre es Saudi Castillo y esto es Del fracaso a la fortuna podcast. Y aquí hablamos de negocio, de dinero, de maternidad. Y te cuento que la invitada de hoy, yo la tengo en mi lista de hace como 2 años que yo pensé en este proyecto. Yo quisiera durar 2 horas hablando con ella. Ella es madre de 6, está revolucionando la educación tecnológica en el país. O sea, está haciendo un montón de cosas visionarias, determinadas. O sea, nos viene a traer no solamente una historia inspiradora, sino una visión estratégica de negocio, porque me encanta su forma de ver las cosas con su marca personal. O sea, es un boom. Así que quédate hasta el final, porque hay muchas cosas prácticas que te van a servir, no solo para ese proyecto de negocio, sino para tu vida, tu productividad. Bienvenida, Luz. Gracias por estar aquí. Pero yo te escuchaba y es de mí que ya está hablando. Y también es humilde. Sí, que sobre todo, muchas gracias por esa apreciación. Tú sabes que la apreciación es mutua. Ay, sí, gracias. No, yo feliz de estar aquí. De verdad, mira, vamos a empezar por el inicio porque es mucho lo que se puede hablar. Sí, aquí pudiéramos durar 2 horas. Sí, pero que de verdad, es de verdad que lo dije. Entonces, Luz, vamos a ver. ¿Cómo empieza todo? Porque yo creo que, mira, yo tengo 3 hijos y yo te veo en las redes y yo digo, pero yo a veces me estoy volviendo loca. Muchas veces. Y hay veces que no quiero saber de los negocios. Pues yo digo, ¿cómo se conjuga esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo tú decidiste, mira, tú sabes que yo voy a ser empresaria y voy a hacer todo esto siendo mamá? Mira, lo primero es que yo siempre he tenido una visión como general de mí como persona y lo que creo que debería tener toda mujer. Tú primero eres persona y a partir de ahí tú eres ese centro que Dios usa para hacer otras cosas. O sea, tú eres como la materia prima y por eso de ti mismo pueden surgir muchas cosas y sobre todo en etapas diferentes de la vida. Yo a los 16 años ya yo pensaba en tener un negocio y como que siempre desde pequeñita, desde 12, 13 años, era parte de mi identidad, de mi sueño, de lo que yo maquinaba que iba a hacer, que no se iba a pagar. Es que estaba ahí, era emprender, o sea, hacer mi propio negocio y no solo emprender, porque hay 2 tipos de personas. Está el que es comerciante y el que es emprendedor, que son 2 cosas diferentes. El comerciante es esta persona que tiene la habilidad de vender cosas, pero él no ha creado ni se ha ingeniado nada nuevo, ni en sí mismo de repente tiene ese punto de creatividad. Esas personas que tú ves que ponen una tienda y se vuelven millonarios, exitosos, vendiendo productos que son de otros. Okay. De repente su habilidad es administrar y vender, no crear. Pero en mi caso, yo era la parte de crear, o sea, lo que yo disfrutaba y soñaba era con crear algo
propio, que fuera de mi autoría. Entonces ya yo traía eso desde los 16 años. Y la verdad es que simplemente como que fue pasando el tiempo y se fueron dando las condiciones. El segundo punto, que ya es el proyecto de familia, la verdad es que primero comienza en mi formación con mi mamá y mi papá. Crecí siempre en una familia, inculcándome la importancia de la familia. A los 12, 13 años que entro en la iglesia, todavía más. Se va reforzando a través como de los años el tema de la familia y la verdad es que nunca fue algo planificado. Otra de las cosas que yo como que siempre promuevo y converso es ir viviendo las etapas, como cada etapa va a traer algo. Entonces yo no tenía yo tenía más plan a nivel empresarial, mujer, como a nivel de familia. Claro. Yo realmente no me visualizaba del todo ese proyecto tan claro de familia. O sea, hay gente que dice, yo me voy a casar y voy a tener 2 hijos. Ajá. Yo no pensaba en eso. Wow, y mira que es difícil a veces creerlo porque tú tienes 6 hijos y duraste un tiempo de matrimonio. Así es. Bueno, lo que pasa es que ya aquí entra como el testimonio de fe, honestamente. Sí. Cuando ya yo entro a la iglesia, vengo con una historia desde pequeña, unas heridas. Luego también mis padres sufren una crisis dentro de su matrimonio y se quiebra dentro de mí la creencia en el matrimonio. Yeah. Entonces, yo entro en esa crisis natural que todos tenemos de la adolescencia, de que vamos entrando en la adultez. Y yo digo, ¿realmente vale la pena casarse? O sea, ¿hasta qué punto? Y me empiezo como a sentir más cómoda con esa visión de empresaria exitosa, donde estoy con un hombre si quiero y si no quiero no estoy. Pero el Señor, ¿verdad? Tenía otros planes. Exactamente, interviene profundamente en mi vida y me muestra que la felicidad no se encuentra en el dinero. Y me hace ver que todo va a ir llegando en su justa medida si yo le servía a él o entregaba mi proyecto de vida. Porque mira lo que te voy diciendo, yo tenía un proyecto de vida y entonces... Un esquema armado. Totalmente. Y soy muy estructurada, muy planificada. Y yo hago como esa entrega absoluta. O sea, yo digo, Señor, el matrimonio, los hijos, la vida van a tener éxito si tú lo quieres. Entonces yo te entrego, pongo en tus manos esa parte y si se da, pues amén. Bueno, entonces en ese tramo, pues yo conozco al que fue mi esposo, nos casamos y llegó como que el primer hijo. Y después de ahí, pues ya eso es toda una historia, pero como te dije, ya el matrimonio yo vengo sin ninguna estructura. O sea, el matrimonio para mí fue primero casarme, sabía que era el inicio de ese proyecto de familia, pero no fue que yo dije voy a tener 10 hijos, voy a tener 1, voy a tener 2. No, yo me casé y como fue algo que yo lo entregué, yo lo iba viviendo sencillamente. Cada año yo lo iba viviendo con lo que iba trayendo. Claro, claro, porque ya tú decidiste dejarte guiar por Dios. Así es. Y ya la historia empezó a cambiar. Y me identifico un poco porque llega un punto, yo también soy muy estructurada y de emprender y de negocio y ya tú sabes, empresaria, esa visión. Uh-huh. Y cuando vienen todos esos hijos, es impresionante cómo... No te cambia todo. Cómo te cambia. Y yo me acuerdo que yo te escuché una vez en un live decir, hubo un momento de mi vida que yo no quería saber de negocio, ni de emprendimiento, de nada. Y yo dije, cuando yo me reúna con él, se lo voy a preguntar porque a mí me pasó lo mismo. Claro. Porque yo creo que el cambio era tan abrumador que tú dices que no, ahora mismo no hay espacio para nada más. ¿Cómo fue ese momento y cuánto te tomó como que retomar? Para mí hay un asunto generacional en el que, por ejemplo, mi mamá tuvo un hermanito que yo tengo cuando yo tenía 21 años. Entonces, nosotras 2 adultas, yo tenía 21, mi hermana tenía 19, llega un niño a la casa, toda la sensación del bloque. Nosotras jugábamos muchísimo con mi hermanito y eso me permitió como de cerca ver lo que era tener un niño. Entonces, ya cuando yo tuve mi primer hijo, no fue un choque tan grande. Okay. Y eso pasa en esta generación de madres, que como los hijos han sido tan distanciados, a diferencia de la generación anterior, donde había muchos hijos y la gente se criaba como con la normalidad de la bulla, del niño, claro. Todo, claro.
pues por eso no le daba tan duro. Por eso tú ves que ahora decimos, pero ¿y esto? O sea, ese nivel de sorpresa viene de que cuando tú te casas, tú no tienes un hermanito chiquito, pero la gente de antes, cuando se casaba, había un muchachito ya corriendo en la casa. Entonces, cuando yo tengo mi primer hijo, que me ponen ese niño en las manos, o sea, a mí se me replanteó el mundo en todo su esplendor. Primero, porque, aunque respeto, esta es mi experiencia. Cada quien tiene una experiencia más o menos traumática. La maternidad te va a traer algún trauma. Pero en mi caso, como era algo anhelado, como era algo que también yo lo sentía como promesa de Dios, de que ya yo había entregado eso, para mí fue un regalo como tan bonito que yo me replanteé todo. O sea, vuelvo y te digo, venía de la mujer empresaria exitosa, y cuando me pone ese niño, yo dije, no, el éxito es ser la mejor mamá que yo pueda hacer para este niño. O sea, éxito ya se convirtió en poder criar a mi hijo, tener la mayor cantidad de tiempo libre para él, estar con él, poder atenderlo, ¿no? Mira, yo me recuerdo, cuando a mí me tocó dejar ese niño a los 3 meses, señores, yo duré una semana llorando como que a mí me habían matado una gente. Y yo lloraba en el trabajo, yo lloraba cuando llegaba a la casa. Yo no pude. Tú sabes que yo no pude dejarlo. Yo no pude. Yo estaba dispuesta a todo. Yo no pude. Yo dije, mira, si tenemos que comer arroz con huevo, comemos arroz con huevo. Así mismo. Cuando yo entré ya a trabajar, ya mi meta era, yo tengo que dejar este trabajo, porque ya yo no lograba compaginar el hecho de la satisfacción y la felicidad que me provocaba mi hijo, claro, versus lo que me estaba provocando de repente el trabajo. Luego uno va evolucionando, lo que te decía, etapas de la vida. Ya hoy en día hay muchas cosas que yo las veo diferentes, en el sentido de que con todo lo que me ha pasado, la verdadera felicidad viene de Dios. Y si tú logras encontrarte con esa presencia, con ese propósito, en la etapa que tú estés, no importa la etapa que tú estés, tú vas a poder estar feliz. Pero eso lleva tiempo, mucha madurez y mucho proceso de vida. Caídas. Claro que sí, para entonces tú concluir que la esencia de la vida es Dios. Claro que sí, wow. Y mira, Luz, que tú hablas y me identifico con muchos puntos, porque cuando tú tienes los hijos se te replantea la vida. Hubo un momento donde tú te perdiste a la mujer, a la empresaria, que tú dijiste, sí, amo ser mamá, esto es lo mejor, pero cónchale, no estoy encontrando a esa madre, a esa mujer empresaria. ¿Cómo tú retomaste? A mí me pasó algo muy fuerte, que fue que este proyecto que yo tengo actualmente, nuevamente, yo lo había concebido de otra manera. Y también tenía unas expectativas en mi mente. Ah, sí, vamos para allá. Yo salí a buscar un inversionista para crear lo que en ese momento yo tenía en mi mente, que era lograr hacer el primer colegio bilingüe técnico profesional en la República Dominicana. Y yo salí a buscar mi inversionista, encuentro los inversionistas. En ese proceso pasaron muchas cosas y una de ellas que yo quedo embarazada de mi 4ª hija. Wow, ya iba. Pero yo tenía trillizos prácticamente, porque yo tenía un niño de 5 años, uno de 3 años y uno que tenía 1 año y medio. Entonces, estoy embarazada de mi 4ª hija. La sociedad duró muy poco porque los inversionistas deciden quedarse con el proyecto completo. Y entonces deciden comprar mi parte de las acciones y quedarse con el proyecto. Y ahí yo me quedé literalmente con una mano adelante y una atrás, en el sentido de que ya ellos me notificaron eso, faltándome 15 días para dar a luz. Entonces, yo no iba a poner a buscar trabajo con una niña pequeña. Y esa noche yo me puse a orar y yo dije, Dios mío, si lo que me den de eso me da para vivir 1 año con el salario que yo tenía equivalente, me quedo en mi casa. Y tal cual, o sea, ese cheque era como que lo calcularon por 12 y exactamente, yo dije, Entonces, yo di a luz a la niña, pero en ese proceso yo entro en una depresión postparto que me vine a dar cuenta a los 5 meses, porque ya como yo era una madre experimentada, tú supiste que yo hice mi vida normal y yo pasaba por alto los síntomas que yo estaba presentando, ese deseo de no pararme de la cama, ese no dormir, empecé como con un nivel extremo de cuidar a la niña, con miedo de que la niña se me fuera a morir. O sea, todo eso eran síntomas de que yo estaba en una depresión postparto. Ya como a los 5 meses que yo le comento a una amiga psicóloga todo lo que yo vengo atravesando y el cuadro de ansiedad, ella me dice, mi amor, tú
tú tienes la depresión postparto, cariño. Y quizá Entonces, también tú no llegaste a procesar lo que te había pasado con ese proyecto de negocio. no, pero es que esa De ahí fue es la que razón, vino. porque Exacto. como me dijeron esos 15 días antes, yo lloré todos los días, 3 y 4 veces en Wow. cualquier esquinita de la casa, tú me encontrabas llorando eso, porque era un proyecto tan anhelado que para mí, volvemos a lo mismo, donde yo había puesto todas mis esperanzas y había puesto todos mis sueños y yo vi eso destruirse. Y no solo destruirse, quedarme en el aire porque en ese momento mi esposo trabajaba, tenía algunos ingresos, pero el ingreso fuerte venía de mí a través de ese proyecto. O sea, era entrar en la incertidumbre más difícil que vive una mamá, no sabe con qué va a mantener su casa. Wow. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, pero aposté al Señor, me dan mi liquidación, como te digo, ese dinero y me quedo en la casa. En el limbo totalmente. Primero porque estaba atendiendo 4 niños pequeñitos, entonces era como que empezaba el día y yo no sabía cuándo terminaba. Porque Sin parar, ahí. sí, tú te levantabas, vamos a suponer que tú empezabas el día a las 7 de la mañana, pero tú pasabas de 7 de la mañana a 12 de la noche durmiendo niños, cambiando pamper, haciéndole la comida a fulanito. En la noche me tenía que despertar a darle el seno a la niña. Entonces mis días como que eran así. Y yo la verdad es que todo el que estaba a mi alrededor se daba cuenta que yo me había perdido. O sea, porque tú me preguntabas, ¿qué tú quieres hacer? Yo, en realidad, no quiero hacer nada. Y durante ese momento, el que era mi esposo me decía, pero vamos a poner el negocio de tal cosa. Y yo que soy tan... Yo le decía, no, yo no quiero bregar con negocio. A mí no me hables de negocio. O sea, yo me quedé como en ese trauma. Cuando... mal, sumergida en la casa, haciendo las cosas de la casa. O sea, yo duré 9 meses metí en la casa, pero ni me daba cosa de cambiarme. Nada. En modo automático. Yo estaba desconectada totalmente. Porque cuando tuve una mamá así, no es de la maternidad que ella está desconectada, es de sí misma. Ya, o sea, yo me desconecté de mí. Y no disfrutaba ya nada. Bueno, el caso es que ya sí, luego empecé a hacerme cargo de ese tema de cómo me estaba sintiendo. Empecé a salir todos los días a caminar al parque. Gracias a Dios yo no tuve que medicarme en ese momento porque estaba, digamos, en un punto leve y yo no quería dejar de darle el seno a la niña. Entonces sí me comprometí como con hacer el esfuerzo. Empiezo a hacer el esfuerzo, a salir, a llevar otro estilo de alimentación. O sea, hice muchos cambios reales. Para ti, para la mujer. Que me empezaron a dar. Entonces, ¿qué me pasa? Ahí me pasa que yo me doy cuenta que la manera de volver a conectar es reinsertarme a trabajar, aunque fuera una vez a la semana, en lo que sea. Y claro, porque eso es parte de ti. ¿Sí? Claro, siempre le voy a agradecer toda la vida, ella lo sabe, a Adriana de Coding Space. Y esta historia ya tal vez no la sabe, si ve el podcast se va a enterar. Pues veo esto que me sale como por internet, que hay un centro que dan programación para niños y que están buscando una persona. Y yo voy. Y lo que ella pagaba era, porque ella estaba comenzando, para mí era significativo. ¿Por qué te digo para mí? Porque la gasolina que yo gastaba en moverme, o sea, lo que yo ganaba prácticamente se me iba en ir y venir y yo dije, a mí no me importa, yo le dije que sí, pero ella se quedó sorprendida porque ella vio mi perfil como que ella decía, como porque ella va a trabajar conmigo. Pero ese día yo estoy ahí en la cocina, Audi, y yo estoy dándole a cimento y yo digo, mira, si ella no me llama hoy, yo la voy a llamar y le voy a decir que yo voy a trabajar de gratis. Wow. Y en ese mismo momento a mí me llegó el correo de ella, o sea, con la oferta, y yo le dije huyendo que sí. Pues mi vida, arranco yo a dar mis clases y ese empezar a salir, empezar a volver a sentirme capaz, y eso yo se lo digo como a cada madre, el problema a veces es que lo queremos hacer como abruptamente. Sí. Todo de una vez. Oye, yo empecé yendo un día, luego 2, y eso también me daba tranquilidad porque yo no sentía que estaba desatendiendo mi casa, sino como que fue un proceso y recuperándome. Era flexible. Literal. Hasta que llegó un momento en que ya yo había recuperado como la confianza en mí misma y entonces yo volví nuevamente a emprender ya lo que ya yo tenía desde años, que era Nova Mentis.
Pero la verdad es que fue un tiempo donde se juntó todo. Sí, eso es lo que yo digo, como esos momentos determinantes donde todo se te quiebra, pero es como preparándote. Yo me imagino que ahora tú lo miras como algo que era necesario para lo que vendría después. Totalmente. Y cuéntame, Luz, ¿cómo entonces tú pudiste retomar con Novamentis, con ese proyecto que se te fue arrebatado? Me pasó algo muy Dios, porque vamos a es decir que Dios Dios, y es que densa. la gente- En una conversación con la persona que era inversionista, yo le dije, mira, lo que tú me estás planteando no me cuadra, no me conviene. Para mí es más fácil coger y alquilar una casa y arrancar el proyecto. Y así mismo fue como sucedió al año siguiente. Yo pasaba todos los días por una casa y yo decía, yo voy a poner negocio ahí. Durante un año entero. Wow. Y la casa estaba vacía. Y yo cruzaba y yo le decía a mi esposo, mira, esa casa está vacía porque es ahí que yo voy a poner el negocio. Bueno, duramos un año pasando por la casa. Un día él llega y me dice, mira, si tú supieras que me paré en la casa y el señor estaba ahí, el dueño de la casa. Pero él dice que él alquila la casa en 100,000 pesos. Pero ve a hablar con él que nadie sabe. En ese momento nosotros no teníamos ese presupuesto para hacer eso. Así que yo arranco para allá. Veo mi casa, todo, y le digo al señor, mire, yo soy súper honesta y transparente con los negocios. Lo que yo puedo pagar es tanto, que era prácticamente un 40% menos de lo que él estaba ofreciendo. Audi. Y él me miró y me dijo, la casa es suya, venga mañana a buscarla allá. Mira, yo te lo digo todavía. Y yo, o sea, No todo el mundo se hubiera atrevido. yo incluso le dije a él, mire, yo he aprendido eso, o sea, la verdad es poderosa. Cuando tú quieres algo de alguien, tú no tienes que disminuir a esa persona. Sé honesto. Entonces yo no le dije al contrario, yo le dije, mire, su casa vale eso, me encanta su casa, todo, ahora yo no lo puedo pagar. ¿Tú entiendes? En este momento yo no lo puedo pagar, podemos hacer un contrato a un año y luego ir escalonando, pero para que yo pueda cumplirle, yo necesito que usted entienda que esto es lo que yo puedo pagar. Y me dijo, vamos arriba. Cónchale, es que supiste negociar y de Mira, una forma de transparente. Y lo peor que podía pasar era que te dijeran que no. Ya, pero yo tenía que con un no un año. Dime tú, yo tenía con un no un año. O sea que Wow, me encanta. Y por ahí mismo, Luz, ¿cómo entonces se te ocurre esta idea de llevarla a los centros educativos que me pareció brillante? todo un proceso. Mira, yo pongo, Es que se van dando las cosas. pongo Novamentis y en ese mes que estamos montando todo, oh sorpresa, quedo embarazada de mi 5º hijo. Llega Evan, qué bendición. Yo con el tiempo, en la medida que iba teniendo la apertura de recibir mis hijos, siempre nosotros hablamos, vamos a tener otro hijo o no. O sea, es una conversación entre dos personas que están en una pareja. Y entonces ahí yo me planteo Dios me revela que cada hijo te trae a subir un nivel. Eso sí es verdad. Y entonces yo, que pensaba empezar ese negocio dando todas las clases yo y haciendo todo yo, Evan me pone en una situación de que yo tengo que contratar personal. Claro. Y entonces ahí yo evoluciono como persona a empresaria realmente, porque yo venía de la mentalidad de empleada y todos los negocios que yo había hecho estaban sobre la base de mi talento, de lo que yo iba a hacer. Entonces yo tenía todavía la visión muy cerrada. Evan viene, irrumpe en mi vida. Evan es mi 5º hijo y Evan me pone en una situación aparente de debilidad mía, de ego, de no voy a poder hacerlo. Sin embargo, fue todo lo contrario. Entonces yo, al tener que contratar un profesor, yo dije, ok, es que este negocio lo va a mover y lo va a operar otra gente. Y lo que Dios me puso a mí en la mano es hacer crecer el negocio. Entonces ya yo me quito de dar las clases y me concentro en hacer crecer el negocio. Me encanta. O sea, yo di un brinco abismal. Sí, abismal. O sea, tus hijos vinieron a darte un impulso. Todo. Por eso te digo. Y luego, entonces, empieza todo a crecer porque ahí yo me empiezo a especializar en marketing digital, en manejo de negocio. O sea, La parte estratégica del totalmente. negocio. Ya tú pasaste de ser operativa del negocio a ser la mente, la visión. así es. Entonces, luego
ya como mi mente se iba ampliando, entonces llega un día eso de cómo yo escalo este negocio a que lo pueda tener todo el mundo. Y fíjate que esto es una lección de vida, ojalá mucha gente la absorba. Cuando tú operas desde el egoísmo y desde el egocentrismo, tú no logras tener esa visión. ¿Qué es el egocentrismo? Este negocio solamente me sirve a mí y yo le voy a sacar dinero para mí. Pero cuando yo, que acababa de crear un concepto, como nuevamente, estaba el ego del creador. Entonces, el creador no quiere soltarlo, porque si yo dejo que Audi lo use o yo dejo que el otro lo use, entonces Eso ya, es mío. claro, porque tú seguro lo puedes arrugar o no lo vas a hacer como, pues ahí yo vuelvo y me elevo y me doy cuenta que para poder crecer hay que bajar. El ego tiene que bajar. Y entonces el pensamiento fue, ¿cómo yo hago que esto llegue a más gente? Para que llegue a más gente, ¿tú sabes qué hay que hacer? Soltarlo. Claro, porque si tú Tienes estás que así dejarlo haciendo ir. todo, Tienes que dejarlo ir. Y con dejarlo ir, tú vas a asumir que van a pasar cosas malas, que van a haber cosas que no van a salir. Entonces, lo que yo asumí era el error. O sea, yo asumí que yo iba a entrar en un proceso donde lo que yo iba a hacer era resolver todos los errores tú que fueran a asumiste los aparecer. riesgos que requerían Y esa decisión. entonces ahí le di forma al programa y me concentré en trabajar. Todavía ahora, en estos últimos 6 meses, ha sido un proceso intenso de calidad, o sea, de mejorar. Todo lo que nosotros teníamos va a ser completamente diferente a partir de agosto, pero diferente en la gráfica, diferente en el branding, diferente en el contenido, o sea, todo, porque ya fue parte de lo que yo asumí. Y gracias a Dios que así lo pensé. Dentro de ese proceso sí te tengo que decir, porque esto a veces la gente no lo cuenta, después que ya el negocio está avanzando, como que van 2 años, yo necesitaba capitalizar y también necesitaba probar el programa. Ahí sí yo me metí 1 año en los colegios a dar la clase yo y a probar el programa. Y yo trabajaba 12 horas. Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 6 de la tarde. Y de hecho, era intenso, una rutina de trabajo, pero yo dije, yo le voy a hacer este año a este proyecto. Y después nos fuimos. Y lo que te daba motor para esa rutina, primero es que tú sabías que eso no iba a ser siempre así. Era Así un es. periodo específico. Yo tenía una meta. Exacto, tú tenías una meta, ojo, porque hay que hacerlo estratégicamente, Claro. porque eso no es sostenible y menos con 6 hijos. Totalmente. Lo segundo es que tú estabas impulsando un negocio que es tu pasión, que es algo que tú Así es. pensaste, que te llena. Lo tercero es que Dios te dio la luz verde y te dio la capacidad de hacerlo. Claro. O sea, esto no es de la nada, esto no es trabajar y No. punto. No, hay que tener una meta clara. Y tú sabes que me trae la pregunta porque yo creo que me encanta esa visión que tienes de la maternidad, que es todo lo contrario a lo que se dice hoy en día. O sea, la maternidad vino a oprimir a la mujer, a estancarla, un montón de cosas que, óyeme, se está creyendo, muchas mujeres lo creen. Claro. Y hasta uno lo puede dudar en un momento determinado. Cuando tú te ves, por ejemplo, en esos días donde tú nada más cambiaba pamper, estaba con los niños, la superempresaria ya no era la superempresaria, estaba en su casa. Y eso es lo que también muchos no ven. ¿Qué aprendizajes vino a darte la maternidad que tú pudiste aplicar en tu negocio? Yo abrazo mucho una frase que está incluso en la escritura que dice, la mujer será salvada por la maternidad. Y de hecho, esa frase Dios me la ha puesto en el corazón porque yo quiero crear hasta una conferencia de eso y tengo años como eso rumiándome adentro de la mujer será salvada por la maternidad. ¿Salvada de qué podría ser la mujer? ¿En qué esclavitud está metida la mujer? La mujer está metida en el que somos todólogas. La mujer está metida en el egocentrismo de que es más superior que el hombre en todos los sentidos. Que tu valor depende de lo que tú produces y de que la competición. La mujer está metida en el dolor de que no sabe cómo distribuir los roles, vamos a decir así. Y entonces llega un niño y ese niño te desmonta a ti. Mira, como un niño, él llegó a darte patadas, todo lo que tú estabas ahí creyendo que tú ibas a hacer. Nada más basta que un niño se te enferme 1 semana para que tú veas como esa agenda de trabajo que tú tenías. No hay agenda. Sencillamente se desbarató. Entonces, como vuelvo y te digo, el Señor me fue regalando
que el mayor proyecto de mi vida eran mis hijos, era mi familia, y que en la medida en que yo me concentrara en eso y entendiera que cada día trae su propio afán, Wow. y que por más que yo me afane, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Entonces, por eso, de repente, la mayoría de las cosas que yo hago, desde afuera, tú pudieras pensar que a mí me va bien. No, es que yo le meto 2 semanas de oración a ver si eso es. Y yo le digo, claro, Señor, ¿cuál es el camino que tú crees? Y no me haga perder tiempo ni meterle energía a algo que no es en lo que me va a acompañar tu favor. Y oye, ¿por qué yo te digo esto tan fuerte? Para mí, tal vez para ti, lo que le da sentido a la maternidad es la fe. Lo que pasa es que cuando tú vives lo que sea, pero sobre todo la maternidad no tiene sentido si no es de cara a dar la vida por alguien. No hay forma. Yo te la puedo explicar como tú quieras y tú vas a terminar las conclusiones que tú escuchas de todo el mundo, que te destruye, que es agotadora, es dar la vida. ¿Y tú sabes qué significa dar la vida? Que mi vida se va desgastando en la medida en que yo te voy dando la tuya, pero que al mismo tiempo, en la medida en que ese niño va teniendo vida, él me va devolviendo vida a mí. Exactamente. No Y por eso se llama el ciclo de la vida. Y por eso, cuando ya tú estás viejo o cuando tú te enfermas, esa vida que tú diste vuelve a ti otra vez. Ese dinero que tú gastaste vuelve a ti otra vez. Y por eso, para mí, no hay manera de ver la maternidad que no sea a través de los ojos de la fe que te permita a ti vivirla con alegría. Cada día yo usaba los momentos en que yo estaba cargando a mis hijos o que yo estaba cambiando ese pamper para rezar. Por ejemplo, yo estaba dando el seno a los niños y yo estaba haciendo un rosario o cogí esos momentos como para rezar. Y las ideas más brillantes que yo he tenido a mí me salen con un carajito cargado durmiendo, porque el niño me obliga a detenerme. Entonces, tengo que dormirlo ahí 1 hora y mientras yo estoy ahí, está mi cabeza, ya tú sabes, a millón, y en esos momentos son las ideas más geniales que yo he tenido. Durmiendo carajito. Oye, pero te lo creo, porque yo tengo 400 notas en mi celular y yo no estoy exagerando. Son 400, Sí. o sea, de verdad. Y han sido ideas, yo amamantando, cuidando a los niños, así como deteniéndome. Mira, eso ha sido un regalo grandísimo y lo comparto contigo. Claro. Los niños. Y no deja de ser difícil, ¿eh? O sea, yo no te estoy diciendo que no hay momentos que yo he dicho que estoy cansada. ¿Tú no te cansas? No, sino que todo eso es 1000 veces superado por todo lo que te da ver tu hijo crecer, ese nivel de satisfacción, hacer lo que tú vas a hacer y ver ese ser humano crecer. Claro que sí, hay momentos donde tú no lo ves, ojo, pero créeme que después vale la pena. Y en esa misma línea, yo también me di cuenta con la maternidad que teníamos que hacer los negocios de una manera diferente. No me puede absorber todo el tiempo porque es que no es sostenible. Y tú en tus redes sociales hablas mucho de automatizar procesos. ¿Cuáles son esas herramientas que tú le puedes dar a esa madre emprendedora que lo hace todo, que es un pulpo, que necesita implementar, o sea, que necesita como mínimo para tener un negocio un poco más sostenible, automatizado y que dependa menos de ella? Mira, eso fue un antes y un después para mí como persona. Y fue parte de lo que yo te digo, de siempre asumir que la vida son etapas. Ahora yo me encuentro en otra etapa totalmente diferente, donde tengo 6 niños que van creciendo, que van demandando tiempo, y mi jornada laboral son 4 horas. Lo que yo no hice en 4 horas no se va a hacer, no importa. Mira, yo lo puedo forzar, lo puedo intentar, no se va a hacer. Sí, porque ya tú no estás aferrada a ese esquema que antes tú tenías. Exactamente. Entonces, el primer punto es eso, empezar a darte cuenta que un negocio sin estructura siempre va a demandarte mucho tiempo. Por insignificante que tú veas algo, es comenzar por ahí, por lo pequeño. Te puedo poner un ejemplo simple. Una de las cosas más demandantes cuando yo comencé eran las ventas, porque a cada cliente que venía había que atenderlo. ¿Qué nosotros hicimos? Yo hice una estructura de venta, un guión. Entonces, oye, no, nadie va a vender como yo. Nadie va a ver, no, eso no es verdad. Yo hice una estructura de unos guiones, documentación, unas respuestas automáticas, o sea, o prehechas, y se le entregué al asistente. Y hoy en día no hay una sola venta que se haga por mí.
inscribirme. Al contrario, la gente me pregunta, mira, yo me quiero inscribir. Yo le digo, escríbele a ella. Ella sabe más cosas que yo. O sea, Claro. realmente en el negocio yo espero que yo llamo a los empleados, señores, ¿qué es lo que está pasando? Y un paréntesis con ese punto, yo siempre he escuchado a estos empresarios ya que están en el top que dicen, señores, documenten los procesos. Nosotros como emprendedores, Claro. tú tienes que saber todas las cosas que tú haces, todo. Ok, yo hago esto, para que cuando tú delegues, tú le des algo claro a esa persona. Claro, entonces como yo de toda la vida he sido tecnóloga porque soy ingeniera electrónica y de comunicaciones, y como te dije, cuando empecé ese negocio empecé a enfocarme en marketing digital, automatizaciones, sistematización de negocios, o sea, todo lo que fue transformación digital. Entonces ahí ya yo empecé a aplicar eso en el negocio y fue lo que permitió que siguiera creciendo sin rush y también planificado. Entonces, aplicaciones como Notion, aplicaciones como tener un CRM, lo cambió todo. Cada vez que yo abría una campaña de venta, yo hacía una crisis de ansiedad. Cuando te digo una crisis de ansiedad era que no dormía por 2 días, que no sabía, Dios mío, estoy gastando $2,000, pero Dios, no sé qué va a pasar, no sé si se van a recuperar, qué sé yo, qué. Eso, yo dije un día, pero ven acá, pero yo voy a poner un CRM. Puse el CRM. Para el que no maneja los términos, se explica un poco. El CRM es un sistema que maneja todos los clientes o todas las conversaciones en un solo lugar, pero que te permite administrar qué pasa con un cliente. O sea, desde el momento que él te contactó y te dice, hola, desde ahí ya tú puedes ir traqueando qué va pasando con esa persona. Entonces, te llegaron 10 gente de la publicidad, pero tú no sabes cuánta gente de esos 10 son clientes potenciales, cuánto tú descargaste y cuántos se convirtieron en clientes. ¿Y en qué paso se quedaron? Exacto. Entonces, ese funnel, que así que se llama, o ese pipeline, es lo que te permite tener números para tomar decisión, para poder decir, mira, realmente sí, el negocio está rentando, lo que yo invertí allí sí funcionó. Y eso lo cambió todo. Entonces, hay muchas herramientas que son todo en uno. Ahora yo voy a lanzar una que se llama BizFunnel, que es un ecosistema digital. Ya tenía meses probándolo con algunos clientes, que incluye página web, o sea, que incluye todo eso para aplicárselo a pequeños negocios que quieran hacer eso. Porque que eso te cambia la vida, pero de una manera que la gente no se puede imaginar. Claro que sí. Me encanta, Luz. Y si tú le pudieras decir un mensaje a esa madre que está pulpo ahora mismo, que no sabe por dónde empezar, ¿por dónde tú le dirías que empezara? Por sentarse a respirar. De repente, Sí, eso si ella se coge un fin de semana, pero tiene que entregarle los muchachos a alguien. Y por más que tú digas que tú no tienes que entregárselo a nadie, si hoy tú tuvieras un accidente, si hoy le pasara algo, si hoy tú te ganaras un resort, tú buscas a quién entregárselo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entregarle a esos muchachos a alguien y respirar. Y realmente plantearte con seriedad tu vida. Porque es que la maternidad es un rol. No. Es que, señores, pónganse a pensar en la mamá de antes. La mamá de antes, eso era mentira, no se dejaban coger y que los muchachos le dominaran la vida a ella. El muchacho de antes se acostaba a las 7 de la noche. Los míos se acuestan a las 7 de la noche. El muchacho de antes comía lo que la mamá decía. El muchacho de antes, la mamá se levantaba, lo cambiaba. ¿Pero por qué? Porque los mismos hijos veían a la mamá en control. ¿Tú entiendes? De la casa y de como de la rutina de ella misma y de la primero. vida de ella. Y yo crecí también viendo a mi mamá como en ese control. Yo no recuerdo ver a mi mamá, supongo que tuvo sus momentos, pero la imagen que ella me dio, yo soy la réplica de mi mamá. O sea, la imagen que mi mamá todo el tiempo me dio era que mi mamá tenía en control como su casa, su persona. Si ella quería salir, buscaba la manera, salía. O sea, señores, hay que hacer un stop. Hay que hacer un stop. Y todos pasamos por ese momento de caos. Y hay un dato importante, que tú superar el caos cuando el niño tuvo 1 año no te libra de que tú vas a tener un caos cuando él tenga 3, cuando tenga 5, cuando tenga 12. Mira, vivir las etapas y asumir, lo que yo te decía, asumir el error como parte, asumir el caos como parte. Aceptarlo como algo que va a pasar y no va a dejar de pasar. Un día un psiquiatra me dijo, las familias no son exitosas, son funcionales. No existen familias exitosas, eso no existe. Dije que yo te hago check y cada familia tiene una dinámica diferente, para cada familia funciona una cosa diferente y de repente el problema es que tú ni siquiera sabes qué es lo que funciona para tu familia.
¿Tú entiendes? O sea, yo un día me di cuenta que para mi familia no funcionaba que los niños se acostaran a las 9, que para mi familia funciona que se acuesten a las 7, pero tal vez para una familia que tiene un niño, 2 niños, se pueden acostar a las 9. Claro. Tranquilamente, porque eso no le genera caos. Ahora, en la mía hay 4 que están recogidos a las 7. Claro, porque la Y rutina, a veces me dicen, mami, pero está de día. No, no te preocupes, que ya está poniendo de noche. la rutina debe funcionar para todos. Claro, También incluye a la mamá. claro. Entonces, y yo hago eso, o sea, tú me encuentras a mí arriba una mesa cada 2 meses rediseñando la rutina del día. O sea, ya yo asumí el cambio como parte de la vida y ya no le hago tanta resistencia. Y Luz, me gustaría saber ahora, hablamos de punto de quiebre, de momentos difíciles, y yo creo que tú, ahora mismo en tu vida, hay un momento de Derrumbe. derrumbe por un lado, pero brillante por el otro. O sea, es impresionante cómo hay momentos en la vida donde hay literalmente agridulce. ¿Cómo estás manejando ese éxito que ahora estás teniendo, ahora más con este proyecto de llevar nuevamente, de llevar la tecnología a los centros educativos, y este momento donde tú te ves ya como madre soltera con 6 niños y tu rutina volvió a cambiar? Mira, primero esto es como una primicia porque realmente yo no lo he hablado como en ningún espacio así abiertamente, ni cómo lo estoy viviendo ni nada. Primero, hoy lo puedo hablar contigo porque ya van 8 meses. Sí. Entonces ya ha pasado un tiempo donde ya yo he proceso, una podido etapa. sanar muchas cosas, también conciliar, aceptar muchas cosas. Pero realmente me di cuenta, mirando hacia atrás, así mismo como veníamos hablando, que la esencia de todo esto es que el proyecto no es mío, es de Dios. Entonces, muchas veces yo me pregunté, Señor, o sea, ¿por qué me permitiste esto? Donde tú sabes que yo me entregué en cuerpo y alma a este momento, a este proyecto. Y fue un momento donde yo dije, claro, porque es que no importa lo que tú entregues, es que a ti nadie te dijo que los hijos son tuyos, ni que el matrimonio es tuyo, ni que tu vida es tuya. Nada de lo que está sobre nuestras manos. Nosotros somos simples administradores de la gracia y de los dones que Dios nos ha puesto. Y si tú me preguntas el día de hoy, yo no me arrepiento en lo absoluto de haber dado tanto, de haber hecho tanto, para nada. Yo miro atrás. Nadie se arrepiente de amar mucho. Que tal vez te duela mucho, bueno, pero en la medida que amaste, de repente te va a doler. Sin embargo, cuando lo entendí así, me di cuenta que yo estaba llevando el matrimonio y que es lo que le puede pasar a muchas mujeres cristianas, vamos a decir, yo no quiero decir en mis fuerzas, sino en mi concepto, en lo que yo entendía que yo tenía que tolerar o que aguantar. Y un día yo dije, pero es que todo eso es para los otros. Pero lo que está pasando es algo sobre lo que sí, o sea, son los hechos. Yo no puedo tomar una decisión sobre lo que, una creencia en el aire, lo que está pasando. Entonces, ya cuando yo tomo esa decisión, la decisión más difícil de mi vida, lo que yo te diría que más yo tuve que sanar fue eso, entender que yo soy una persona y que sencillamente el matrimonio es una experiencia que Dios me permitió para crecer, como como es la misma experiencia de la maternidad. ¿Qué pasa cuando una mujer pierde un hijo? ¿Qué pasa? El mismo nivel de frustración. ¿Qué pasa cuando a ti te pasa un accidente y ya tú no puedes seguir trabajando? El mismo nivel de frustración, porque ¿qué es lo que nos frustra? Que me han quitado de la mano algo que yo creía que es mío, pero no es mío. Yo no puedo controlar. Dios te ama muchísimo y no te puede obligar a que tú lo ames. ¿Entiendes? Dios te ama muchísimo y no te puede obligar a que tú hagas el bien, porque tú tienes la libertad de no hacerla. Entonces, lo más poderoso donde yo sané fue cuando yo entendí eso. Cuando yo dije, ok, es que el proyecto es mi vida, es que yo te viva. Y mientras yo entregue mi vida al Señor, voy a poder estar feliz. Para mí, esto tú me lo preguntabas hace 5 meses, era algo de lo que yo le decía al terapeuta. ¿Cómo yo voy a seguir? Yo voy a volver a sonreír. Yo voy a ser feliz. Y hoy yo miro para atrás y me río de ese momento, porque ¿de dónde me viene hoy en día la alegría? Del mismo lugar que ha venido siempre, de poder aceptar la historia que Dios me ha permitido.
que no ha tenido que ver con qué tan bien yo lo haya hecho, qué tan mal yo lo haya hecho, sino que a veces hay cosas que van a pasar. ¿Qué van a pasar? Porque mientras tú te estés relacionando con seres humanos, mientras tú estés dando a luz a seres humanos, tú estás dando vida a cosas que tú no puedes controlar. Y lo que cada quien haga, el amor más grande se da cuando hemos sido malvados y pecadores. Cuando tú decides hacer el mal y yo por amor te dejo hacer el mal y te dejo libre para que tú hagas el mal. Ese es el profundo amor de Dios. Y eso es lo que yo he experimentado en mi vida y ha sido la lección más dura de mi vida. Pero más liberadora, porque te ha permitido sanar. Y me ha elevado en el pensamiento de la fe. La fe no es un esfuerzo, el amor de Dios no es un esfuerzo, no es algo que tú te puedas ganar, sino que Dios te lo da si quiere. Y Dios, el perdón no es un esfuerzo, Dios te lo da. Si tú se lo pides, te lo va a dar. Entonces yo un día le pregunté, ¿cómo tú amaste a Judas? ¿Cómo tú amaste a Judas? ¿Cómo lo hiciste? Sí, ¿Cuál porque truco? mira, la fe sin obras siempre es muerta. Es decir, para tú hablar así, como estás hablando, es algo que ya tú experimentaste, es algo que ya tú interiorizaste, que no es una simple teoría, que como siempre digo, las teorías son muy bonitas, pero cuando lo vivimos y pasamos el proceso, ahí es que nos encontramos con parte de nosotros que no queremos ver. Y yo creo que seguro hay muchas personas que están experimentando momentos de dolor, de quiebre, que tienen que tener desapego de cosas, como tú dices, que pensaban que era de ellos, pero no hay nada que sea de nosotros. ¿Y qué tú le dirías a esa luz de hace 10, 15 años, si pudieras volver el tiempo, si pudieras hablar con ella? No solamente a esa luz, sino a esas personas también que estuvieron como tú en esos procesos, que quizá pensaban que no iban a salir, que no iban a sonreír, que no iban a verse de nuevo como con admiración, porque ya la persona que tú pensabas que era ya se quitó del camino. Totalmente. ¿Qué le dirías a esa luz del pasado? ¿Qué te digo? Yo no tengo muchas conversaciones conmigo del pasado porque yo siento que he vivido de una manera tan consciente cada etapa. Por ejemplo, como te decía, esta etapa yo la estoy viviendo, sufriendo. Hay gente que dice, yo estoy soltero, pero no solo. No, yo tengo 8 meses sola, tranquila, esperando en el Señor, no esperando que mi ex esposo regrese, sino confiando y viviendo. ¿Qué significa viviendo? Que si hoy yo quiero llorar, yo lloro. Y si hoy el proceso de aceptación más grande para mí fue entender que mis hijos iban a sufrir. Y fue entender que el mismo esposo que me tocó a mí fue el mismo papá que le tocó a ellos. Y entender que la historia de ellos yo no la voy a poder cambiar. Esa es la historia que a ellos también le va a tocar. Y como te dije, es madurar como persona y madurar en el amor. Vivir. Le tenemos miedo a vivir. Vivir Y a trae sentir. alegrías y vivir trae dolores. Y en ambas, si tú corres por el miedo, la vida vuelve otra vez, y te pone delante otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces yo siento que en este momento yo sané muchas cosas, que crecí muchas cosas, y que ni siquiera no tengo nada que decirle a la persona, a esa niña que yo Quizás vería sí, atrás. que Dios va a responder. Sí, de verdad. Me encanta, Luz. Y yo creo que tú dijiste algo demasiado importante, que también es lo que me ha levantado. Aparte de tener esa relación sincera con Dios, yo hablo así con Dios, mira Dios, yo no entiendo esto, vamos a ver lo que tú vas a hacer, porque de verdad tú estás fuerte. También es permitirte sentir. Sí. Y eso es algo que nos está faltando mucho. En vez de quizá ir a beberme una cerveza, algo, lo que sea, o irme a un coro y evadir lo que yo estoy sintiendo, tú decidiste vivir eso que tú estabas La viviendo. tentación más fuerte que vive el hombre es alienarse. Buscar cómo este momento incómodo que yo estoy viviendo, yo me lo brinco. Y por eso, mira, que estamos en tiempo de Cuaresma, Jesús es ese ejemplo tan poderoso. Jesús en silencio resiste el momento de aparente fracaso que le está pasando. Porque
te van a pasar cosas, Audi. Tú puedes quebrar, te van a pasar cosas. Y algo que a mí también me liberó mucho, que me decía un terapeuta, no fue que te pasó a ti. Si tú te mantienes en eso, te mantienes en el rol de víctima, es que pasó. Es que hay cosas que pasan. ¿Tú entiendes? Que se te enferma un niño. Hay gente que dice, los pobres no se enferman. Eso no es verdad. Los pobres se enferman, los ricos también. Los hospitales estarían vacíos. ¿Entendiste? Entonces, hay cosas que pasan. Y el tú darte el permiso de vivir y de también concebirte como ser humano. El ser humano tiene momentos de grandes éxitos y va a tener momentos de grandes fracasos. Claro que Y eso es crecimiento. Cuando tú lo asumes, no significa que no te va a doler. Esa fue una de las cosas que yo pensé mucho. O sea, yo me mantuve fuera de las redes sociales prácticamente todos 8 meses porque yo decía, ¿qué va a pensar esa gente que me seguía por todo el ejemplo que yo le daba de familia? ¿Realmente ellos van a entender el por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hasta dónde ellos van a empatizar conmigo? Y fue tan liberador el día que yo publiqué que ya yo había tenido que separarme de mi esposo. La cantidad de mensajes de empatía, de gente que comprendió que era doloroso para mí. Claro. Que no como mucha gente me divorcié, que sí o qué. No, era doloroso para mí. Doloroso por el todo, por el todo. Esto no significa que yo esté contemplando que regresemos o que si yo qué. Mi vida está en tus manos. O sea, Señor, mi vida está en tus manos. Me encanta mi heredad, dice un salmo. ¿Sabes qué es mi heredad? La vida que me diste. Cuando tú logras esa comprensión de que yo tengo en la mano lo que Dios me ha permitido. Y mira, eso da tanta paz. Y más cuando yo me identifico contigo mucho en que yo tengo mi esquema, mi estructura y yo sé lo que quiero y una visión clara. Pero el problema es cuando yo me aferro a eso y no entiendo que no depende de mi fuerza. Dios te va guiando, te va sosteniendo, te va librando de cosas que nosotros no vemos y así se dan las cosas y así llega el éxito de todo tipo, de todo tipo. Y yo quisiera, Luz, que habláramos un poquito de esos hábitos, aparte de la oración, que tú mantienes contigo, para tú mantenerte, bueno, en sintonía con toda la responsabilidad y compromiso que tenemos, o sea, bastante, muchísimas cosas. ¿Cuáles son esos hábitos vitales que tú dices, esto me mantiene, esto me ayuda y me levanta cada día? Tú sabes que yo soy muy disciplinada, pero al mismo tiempo muy flexible. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo voy al gimnasio 4 veces a la semana. Si esta semana yo no fui 4 veces, nada, no fui. Entonces, pero te mantiene cada semana 4 pero veces. para la semana siguiente yo voy mis 4 veces. ¿Por qué? Porque yo tengo una realidad muy inestable con los niños y yo voy en la vida como van las olas del mar. Sin embargo, hábitos claros, como te estoy diciendo, primero, que yo planifico como mi semana. O sea, yo dispongo que yo creo que yo puedo hacer totalmente. Los domingos yo cuadro, tengo un calendario. Los mismos niños yo los he enseñado a hacer eso. Y ellos saben como que su rutina. Y la verdad es que me pasó algo que cuando empecé a transicionar, a digitalizar las operaciones, que prácticamente todo lo hago desde la casa. Oye, está en la casa el día entero, te pone loco. Fuerte. Te pone loco. Entonces, entra como, ahora yo estoy, que voy un día y desayuno en el Hotel Intercontinental y cualquiera cree que eso es 1,000 pesos al mes que tú saques, tú no te imaginas, porque eso es, te desconectas un rato. Lo que tú no puedes ir todos los días. Exactamente. Eso es lo que tú no puedes hacer. Yo lo Pero si tú eso. como mamá te estás sintiendo saturada, mi amor, mira, un día tú agarras, yo sí soy dura en eso, yo me levanto y digo, yo me voy a bañar para la piscina del Intercontinental, mi amor. Y yo cierro esa casa con todos los regueros. Me voy. Oh, pero ¿y porque yo lo hago un día y explícame tú? Ay, los otros 29 días que la casa está clean. Eso nadie lo ve, ¿verdad que no? Ese régimen no. y ese silencio. Eso nadie lo ve. El día que yo me dedico a mí, entonces yo eso lo manejo. Y esa culpa yo la manejo porque en el camino va la culpa. Hay una voz que siempre va a que déjate esa casa y los niños. Y si alguien oye lo que uno le da, si alguien te ve disfrutando, van a decir que tú no estás atendiendo a los muchachos. Y yo con todo y culpa me meto en el agua. Yo la baño. Para que ella se ubique.
de que uno, como te dije, necesita respiros. Y creen que uno es despreocupado por eso, pero lo contrario, uno es más consciente. Claro. Porque es necesario. Claro que sí. Y yo te voy a decir otro hábito que yo tengo. Hay semanas donde yo me he sentido súper agotada o ya yo sé ya como mi límite. Digo, mi cuerpo no está bien. Sí, yo no sabía mi límite antes. Sí, yo reconozco mi límite y entonces me acuesto a las 8 de la noche. Duro 3 días acostándome a las 8 de la noche. Así, o sea, tú sabes como Jesucristo que se murió el viernes, 3 días acostándome a las 8 de la noche y recupero las fuerzas. Ay, lo voy a hacer, gracias. Óyeme, todo. Y hay veces que lo único que uno necesita es dormir. La gente no lo entiende. Tú necesitas un stop. Si tú no paras, no vas a poder ver con claridad. Claro, esta productividad tóxica no funciona. No. Lo que nos va a traer problemas mentales de todo tipo. Entonces, Porque hay parar. oye, ¿qué productividad? Productividad es hacer algo, pero algo que tenga un resultado. Por eso viene productividad, o sea, tiene un producto. Pero si usted se pasó el día haciendo cosas, que al final usted tiene que calcular al final del día, ¿qué fue lo que yo hice hoy? Entonces, yo tengo una cosa, todos los días yo escribo las 3 cosas que yo voy a hacer ese día. Esa lista de 1000, pero años que yo no hago eso, son 3, las 3, y van en este orden. La que me produce dinero, que hay que hacerla hoy por hoy, eso es una cotización que hay que mandarle a un cliente, un pago que hay que gestionar, algo que yo vaya a hacer. La que me produzca dinero, la que me produce bienestar, que hoy tengo que beberme tal cosa, y la otra es alguna que esté por explotar. Algo que yo vea que no le puedo dejar que siga avanzando. Yo le escribo ahí las 3. Esas son 3 cosas que yo tengo que hacer hoy sí o sí. Y por eso tal vez yo siempre termino mi día exitosa, porque como yo nada más tengo 3. Tú sabes, yo termino el día siempre de que yo lo logré todo. Y da un sentimiento de logro. Claro. Y tú cada día viviendo el día, como tú dices, pero ven acá. tú tienes avances y eso se siente bien. Y cuando vienes a ver, tú no te diste cuenta, pero tú avanzaste muchísimo. Y mira, y hago muchísimas, no hago esas 3, tengo 300 reuniones, qué sé yo qué. Ahora, esas 3 son las que a mí me hacen sentir como, wow, lo logré, 3. Y yo siempre acabo de que, ya, mira, tú me preguntas cómo fue tu día exitoso. Claro, yo me puse me 3. encanta. Fueron 3. Me encanta. ¿Y qué consejo final tú le darías a una madre que dice que son demasiadas cosas, es que se siente abrumada por las responsabilidades, como para allá, eso que no puede quedarse? Mira, de corazón, que la vida es una y no es mentira. Entonces, la vida es una, las horas que tú tienes de tiempo son una. Tú tienes que tomarte tu vida en serio y decidir qué tú vas a hacer con tu vida. Tú tienes que tomar una decisión. Esa decisión no la va a tomar nadie por ti. Esa decisión la vas a tomar tú. Yo, responsablemente, con la ayuda de Dios, con su inspiración, tomé la decisión de casarme, de tener muchos hijos y con ese mismo nivel de responsabilidad, yo lo asumo. Pero yo decidí y ahora estoy tomando muchas decisiones. Y basado en decisiones anteriores, estoy tomando decisiones futuras. ¿Cómo cuáles? Mira, migrando más mi negocio al modelo digital, generando cada vez más ingresos en el formato digital, vendiendo servicios y productos digitales. La vida es una. La vida es una. Tú eres la que va a decidir en qué se va a pasar ese tiempo. Toma una decisión. Así es, completamente. ¿Tus redes sociales? Luz.rosariog, me pueden seguir por ahí. Y también la de la escuela. La de Novamentis, sí. Claro que sí, Novamentis RD, si usted quiere que su hijo pase de usuario a creador de tecnología. No, porque es que aquí podríamos hablar 3 horas. Es lo que te digo. Dios mío, esto hay que hacer un podcast nada más, Luz y Audi. Tú vuelve y vamos a hablar exclusivamente de ese proyecto. Claro. Que siga avanzando. No, vamos a hablar de cómo generar dinero desde casa a partir de tus talentos. Eso es lo que vamos a hablar. Cómo construir un negocio digital. Coméntenlo. Si quieren que la traemos de nuevo y hablemos de ese tema, lo vamos a hacer. Pero es que tú vuelves, ¿eh? Claro, vivo en directo. Cuéntame eso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luz, por tu historia, por todo lo que nos compartiste. Muy valioso. Gracias. Y si te ayudó, suscríbete y comenta. Cuéntanos qué te pareció. Y recuerda, ya para despedirnos, que para vivir en prosperidad, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra en ti. Bye.